No sé decir por qué el Señor de gloria amará así a los hijos de Adán, el cual pastor buscara a los perdidos, salvándolos con tanto ardor y afán. Mas esto sé que nació de María, naciendo en un pesebre en Belén, y en Nazaret vivió, creció y trabajó, y al Salvador del mundo aquí podemos ver. 483, cantémoslo de pie. No sé decir porque el Señor de gloria amará así a los hijos de Adán. Oh, cual pastor buscará a los perdidos, salvándolos con tanto ardor y afán. Mas esto sé que nació de María, naciendo en un pesebre en Belén, y en Nazaret vivió, creció y trabajó, y al Salvador del mundo aquí podemos ver. No sé decir con cuánta angustia sufro en esta tierra llena de maldad, y cómo sé que su tierno corazón cuando en la cruz Él hizo nuestra paz. Mas esto sé que sana al afligido, quita el pecado y salva del temor. Demos su artista salvo al trabajar, pues vive todavía del mundo el Salvador. No sé decir cómo a los pueblos todos los tomará por santa posesión, satisfaciendo todos los anhelos del mundo entero, toda aspiración. Mas esto sé, todos verán su gloria, Él cegará su tan gloriosa miel, y un día alegre resplandecerá el sol, el Salvador del mundo nos traerá el bien. No sé decir cómo la tierra entera ya sosegada toda tempestad, ha de adorar con júbilo profundo, lleno su corazón de caridad. Mas esto sé que librará-nos de esta sed y el candor en mí responderá.
vamos a respirar bien ahora y vamos a escuchar la palabra del Señor. El día jueves continuamos, si el Señor nos viene antes, con la reunión de oración aquí, Ministerio de la Palabra, a las 19 horas. Y el domingo, como el día de hoy, la cena del Señor a las 9 horas y a las 10:30 la predicación, apertura de la palabra del Señor. Oremos por esto y también oremos para que el Señor bendiga su palabra y a su siervo, Oscar, que le dé sabiduría para poder hablar esta palabra del Señor. Buenos días a todos. Y no sé ustedes, pero realmente quería cantar esta canción porque un poco el tema que nos convoca hoy, el versículo clave, habla de esperanza y qué mayor esperanza. Mas esto sé, que un día vibrarán los aires, de esta el cántico de mí. Responderá la tierra a los del cielo, que el Salvador del mundo es Rey al fin, al fin. Esta mañana escuchábamos el pasaje en Apocalipsis. Hablaba Mariano de Dios entronado, recibiendo alabanza, reino del dueño de todo, como corresponde al fin, con el Cordero sentado a su diestra, el Salvador del mundo, nuestro Salvador. Realmente no podemos decir cómo. Es tan grande. Leamos entonces, sin más, el versículo el cual va a girar, el cual vamos a llegar, leyendo de entrada nomás, Romanos 4:18. Romanos 4:18. Dice en Romanos 4:18, referencia a Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Pero la palabra clave aquí es esperanza. Y este versículo, a raíz de los mensajes que vinieron este mes, me llevaron a... Él creyó en esperanza contra esperanza. Y me quedó dando vueltas. Esperanza contra esperanza. Si hay algo que en estos días no abunda, es esperanza. Yo diría que abunda la desesperanza, no la esperanza. Y este versículo no está dicho al azar. Nosotros hemos escuchado aplicaciones de Abraham y todas las cosas que él dijo y lo que le pasó en su vida. Y no voy a abundar en eso, pero sí es necesario saber por qué dice aquí él, o sea, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el autor? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Esperanza contra esperanza. Y entonces lo rastreé. Y dije, esto viene de algo, obviamente. Viene de Abraham, pero podemos relacionarlo con muchas cosas. Que es nuestra vida diaria, en la cual a veces creemos en esperanza contra esperanza. Y vamos a hacer la diferencia de esto. Leamos vamos a seguir el hilo, leamos acá mismo Romanos. Cuando dice, él creyó en esperanza, Abraham, dice en Romanos 4, versículo 3.
¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La palabra clave es creyó a Dios. Cuando uno tiene esperanza, es porque ha creído en algo. Generalmente me han dicho, por eso habla de palabras. Y lo que se repitió siempre de Abraham es que él creyó a Dios. Y aquí dice, creyó Abraham a Dios. Cuando uno dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Acá hay dos tipos de esperanza. La esperanza divina y la esperanza humana. Él creyó en esperanza. ¿En quién era esa esperanza? En Dios. Esperanza divina. Contra esperanza. La esperanza que él tenía como ser humano. La cual no tenía expectativa. Nosotros en nuestra vida aquí tenemos esperanza divina, porque hemos creído a Dios. Abraham creyó a Dios. Pero también tenemos una esperanza en cosas comunes, humanas. Una falla, la humana. La de Dios no falla. Pero tiene un arranque. Dice, creyó Abraham a Dios. Creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza divina, esperanza humana. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, creemos en personas, nos prometen un puesto de trabajo, nos prometen que va a salir de trámite, nos prometen que van a reparar nuestro vehículo, nos prometen que nos van a poner el gas, nos prometen que van a reparar el electrodoméstico, nos prometen que van a tener nuestra amistad por siempre. Nos prometen esperanza humana y fallan. Fallan. Porque creemos a un ser humano. Creyó a esperanza porque creyó a Dios, esperanza divina. Esa es la que nos falla. Pero previamente a tener esa esperanza, debemos haber pasado por el primer paso, creerle a Dios. Las personas comunes dicen, yo creo en Dios. Pero creerle a Dios es muy distinto. Creerle a Dios significa que creemos que Dios hizo al mundo todas las cosas, nos hizo a nosotros, que hemos desobedecido a Dios, hemos caído en pecado y que para remediarlo Dios envió a su Hijo, murió en la cruz por nosotros y resucitó, nos dio vida y vida eterna. Creerle a Dios es eso. Abraham creyó a Dios. Por lo tanto, él fue hilando una esperanza divina contra la esperanza humana. Creyó en la esperanza contra esperanza. Nosotros depositamos en nuestra vida diaria nuestra esperanza en haber creído en una promesa que luego no se cumple por lo general. Y se cumple a medias, no colmando nuestras expectativas. Abraham no hizo eso, creyó ahí. Es decir, que esta esperanza divina arranca en creyó a Dios. ¿Pero qué le creyó? Simplemente que existía. Él creyó en, dice, Romanos 4:13. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Él al creer a Dios ejercitó su fe. Por lo tanto, dice, le fue dada a Abraham la promesa de que sería heredero del mundo. Y vaya que lo cumplió, ¿eh? Y vaya que Dios cumplió su promesa. Es incontable el pueblo de Dios, Israel en este tiempo. Es incontable. Están por todo el mundo, aparte de su lugar, que está la tierra parcialmente de la que le corresponde, pero están por todo el mundo.
es incontable. Pero obviamente también se refiere a la heredad de aquellos que creerían en el futuro. ¿Cuántos son? Incontables, los cuales formamos nosotros parte. Así que creyó a Dios y por lo tanto se hizo acreedor a sus promesas y por lo tanto creyó en la esperanza divina contra esperanza humana. Todos conocemos, y si no lo vamos a recordar, cuál es la situación de Abraham cuando relata esto. Esto obviamente está en Romanos, lo cita Abraham, pero si leemos, no vamos a leer toda la historia, si leemos en la historia de Abraham, que arranca en Génesis, capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham va viviendo experiencias en las cuales él, el creer a Dios, le permite avanzar en su vida. Por citar algunos versículos, dice en Génesis 12, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremenda promesa, había un garante. Abraham tenía una esperanza divina, porque el garante era Dios, no era el hombre. Creyó en esperanza contra la esperanza. ¿Por qué pasa? Sigue la vida de Abraham. Y Abraham tiene altos y bajos, pierde todo, después vuelve a recuperar todo, Dios le otorga. Pero llega un momento en que esta promesa de que se va a venir a toda la familia entera, llega un momento en que Abraham ya era de edad avanzada. Sara era estéril, su mujer. Y entonces, esta promesa se va a venir a toda la familia de la tierra. No tenía esperanza humana. La segunda parte no se estaba cumpliendo. Pero sí se cumplió la esperanza divina. Ahora pongamos en las pies de Abraham. Si bien Abraham se lo señala como hombre de fe, ejemplo de fe, arrancó creyendo en Dios, se hizo acreedor a las promesas y llega aquí y dice, creyó en esperanza contra esperanza. Pero en ese momento, el relato dice que Abraham dice, ¿podré yo, siendo tan viejo, tener descendencia? Y aún cuando mi mujer es estéril. Y Dios le dice que sí, que va a tener descendencia. La mujer no cree en principio. Pero Abraham sí. Creyó en esperanza divina contra esperanza, porque garante era Dios. Y en la vida común, la esperanza aquí es defraudada. Es defraudada. ¿Quién no está esperando todavía el trámite? ¿Quién no está esperando todavía que le conozcan? ¿Quién no está esperando que la amistad de alguien sea de fierro? Que no falle, que un afecto cercano, hijo, padre, hermano, esposa, no falle. Hay una esperanza, pero la esperanza esa tiene un atisbo de duda. ¿Por qué? Porque está basado en el ser humano. Y a medida que avanzamos en nuestra edad nos damos cuenta que eso es endeble. Porque no tiene un garante. El garante del ser humano es la emoción, todo lo que es el ser humano, que es falible. Pero Dios es el garante de la esperanza divina. Él creyó esperanza contra esperanza, y es lo que hoy anunciamos. Nosotros hemos creído a Dios, a sus promesas. Por lo tanto, tenemos la esperanza divina. El que está pasando aquí, el que escucha, que alguna vez escuchó, va a escuchar, o nuestro conocido, que no lo vemos, Patricio, que encontró un tratado estrujado en el piso, abrió y decía,
más o menos la frase, si quieres saber de Dios, aquí estoy. Y estaba la dirección de aquí. Y él creyó que ahí iba a encontrar ahí quizás la respuesta. Dios sabe si él encontró que tenía que encontrar. Pero si en el tratado estaba el mensaje. Él debe creer para hacerse la promesa de que todo el que cree en el Hijo de Dios tiene vida y vida eterna, perdón de pecados y vida eterna. Para hacerse la promesa de la esperanza eterna. Abraham lo hizo. Tenía tamaño grande, era Dios el garante, no era cualquiera. Vemos en el versículo 21 del mismo Romanos. Dice, plenamente convencido, ya se refiere a Abraham, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es decir, que el poder divino nos da la garantía. La garantía es la cruz, hecho innegable para todos. Murió y resucitó, poder divino. Leamos desde el 20 al 25. Capítulo 4 de Romanos 20 al 25. Vamos a verlo todo. Tampoco dudó, se refiere a Abraham, por incredulidad a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿A quién se refiere? A nosotros también. Nosotros hemos creído esperanza divina contra esperanza humana. La gente en la cruz, mirando la cruz, decía, ¿por qué no bajas? Sálvate a ti mismo, salva a otros, ¿por qué no salva? La esperanza que no mata, bajarse. Pero el Señor Jesús está muriendo en la cruz para que la esperanza fuera una esperanza eterna. Él era el garante. Obviamente Abraham se regía por lo que sabía de Dios como Dios creador poderoso, al cual debía rendir obediencia, porque no había acontecido la cruz. Pero él creyó a Dios y sus promesas, entre las cuales estaba que iba a ser padre de multitudes cuando él no era avanzado en edad y su mujer en estéril. Nosotros a veces dudamos. Acá dice, tampoco dudó con incredulidad la promesa de Dios. Nosotros dudamos y a veces nos desesperanzamos. Pero nuestra esperanza debe estar fundada en el Dios poderoso de siglos sin fin. Por lo tanto, debemos creer en esperanza contra la esperanza. Las expectativas son pocas. Miren, recapacitando, cada uno de nosotros debería tener unas cuantas escenas en nuestra vida, en la cual hemos creído a otros, porque teníamos un atisbo de esperanza por una situación. Recuerdo cuando nunca pensé que iba a pasar, que me iban a dejar fuera del trabajo que yo había encaminado. Yo pensé que iba a terminar mi vida en obra sanitaria, que es lo que yo quería en el trabajo, tanto esperar. Y cuando vienen a anunciar que este lugar no se va a cerrar, no digo que tuve esperanza en eso, pero dije, bueno. Por eso cuando había rumores yo decía, no puede ser. Porque tenía esperanza humana, estaba depositada en el especialista que había dicho que no se iba a cerrar. El mismo que después de un mes vino a anunciar que lamentablemente se iba a cerrar. Así que mi tibia esperanza había muerto. Ahora, qué débil mi fe, ¿no? Porque, les digo, por término de 24 horas, que fue el término que tenemos para decidir si tomamos el retiro voluntario o nos reubicaban, vas a saber dónde, lejos de nuestro domicilio, para forzarnos a renunciar. Les digo, fueron 24 horas en las cuales mi creer en Dios y sus promesas no me llevaron a la esperanza que debía estar sobre la esperanza humana.
ganó mi pequeña fe, el delegado gremial que había dicho que no. Al cual le fui a decir, ¿cómo es esto? Y bueno, no se puede, Romano. ¿Y dónde va a ir? Vas a saber dónde. Por ahí lo mandan a Huite. Es decir, como me mandaban a otra punta del planeta, yo tenía otras ocupaciones, por lo tanto era decir eso, decirme que renuncio y era lo mismo. Exactamente igual. O que barajara toda mi vida y volviera a dar de vuelta, no tenía ganas. No me daba mi humanidad para semejante decisión. Y Dios me obligó a tomarla de otra forma. Pero en ese momento, después le pedí tanto. Mi esperanza humana prevaleció sobre la esperanza divina. Aún hoy me acuerdo de las 24 horas que transpiraba mientras dormía, porque tenía que decir otro día si aceptaba el retiro voluntario o no. Ahora visto a la distancia digo que tonto fui por estar en esa situación, pero les digo, después le pedí el perdón al Señor, porque realmente mi esperanza era la promesa de algún gringo que estaba a cargo y que parecía que tenía un poder, comparado con el poder de Dios. Mientras meditaba en este versículo, pensaba en eso y les desafío que piensen cuántas situaciones en las cuales nuestra esperanza divina queda por el piso, superada por una tibia esperanza humana que quizás se concreta. Si se concreta es porque Dios está haciendo su poder, no porque el ser humano puede. Y nos olvidamos. Pero que nos olvidemos por un instante no sería lo grave. Lo grave sería que no reconozcamos que hemos depositado la esperanza en el ser humano y que Dios tiene algo para nosotros. Es decir, recomponerse de esa situación es lo verdaderamente importante. El volver a tener claro esperanza divina contra esperanza humana. Me lo digo para mí el primero. Dice también aquí, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Y qué viene en nuestra mente? El ejemplo de Jairo y su hija, el principal, Jairo, en Marcos 21. Está el relato de que el principal judío, Jairo, tenía una hija que estaba enferma, a punto de morir. Se acerca, manda a que le avisen al Señor que puede acercarse. Y él accede a ir. Pero en el camino se encuentra con una mujer que tenía una dolencia, que hacía mucho que estaba. Y lejos de apurarse, toma su tiempo, sana a la mujer. Y luego le viene a decir, bueno, no, ya no hace falta que no moleste al maestro, que ya ha fallecido. Sin embargo, dice, no es así. Y va a resucitar. Cura a la hija de Jairo. ¿Cuál era la esperanza humana? Ya está, se acabó. No llegó a tiempo. ¿Cómo se demoró? También pasó cuando iba a ver a Lázaro. Se tomó 2 días más el Señor cuando le avisa. Y le recrimina, el Señor, si hubiera estado a tiempo, no hubiera muerto. Esperanza humana, esperanza divina. La esperanza humana se había acabado, se había liquidado, había terminado. ¿Por qué? Porque estaba basada en creer que el Señor pudiera ir a obrar con las limitaciones de un hombre. Y él era Dios hecho hombre. Un hombre no hubiera llegado, si no llegaba a tiempo, no podía hacer el milagro. No podía curar. Un médico que no llega a tiempo no puede curar al enfermo. Pero nuestra medida es esa. Por eso nuestra medida de esperanza está basada en ese lineamiento. Llega a tiempo, puede hacerlo. Por eso, cuando el Señor no llega a tiempo, ya está todo
¿Para qué molestarse? Pero cuando la esperanza humana termina, la esperanza divina permanece, porque está basada en Dios, creyó a Dios. ¿En qué? En sus promesas. ¿Cuáles son las promesas? Innumerables tenemos, por ejemplo, que no permitirá que ningún justo pase, que no tenga pan, que tenga hambre, ¿sí? ¿Lo creemos esto? ¿Lo creemos? Cuando nos falta para comprar comida, ¿lo creemos esto? ¿O nuestra esperanza humana se sobrepone a la esperanza divina? Miren que Abraham la pasó mal, ¿eh? Hubo un momento que perdió todo, si ustedes siguen leyendo a partir de Génesis 12. Lo tuvo siempre todo, en un momento pierde todo, ahí nomás en ese capítulo, y después vuelve a tener todo lo que tenía. Dios lo lleva y dice, esta tierra va a ser tuya. ¿Así? Ya está, no. Todo lo que pasó para que esa tierra llegara a ser de Abraham. Entonces, en ese momento, Abraham sobrepuso la esperanza divina a la esperanza humana. Habrá sido debilitada en un momento, pero la sobrepuso. Y nosotros debemos tomar ese ejemplo. Creyó esperanza contra esperanza. Debemos creer esperanza contra esperanza. La esperanza del cristiano no es una esperanza tonta, que no tiene una base, tiene un garante. Es como acá que dice, el presidente mismo me firmó el salvoconducto. Y aún así que lo firme un presidente, humanamente hablando, no tenemos garantía, pero suponamos que sí. El garante tiene que ser el presidente. Acá el garante nuestro es Dios. Y bueno, pero es difícil, Oscar, cuando no tenemos para comer, sí. O que realmente la salud nuestra no visa de mejorar.